historia en el libro de Job. Capítulo 22, versículo 21 al 28, vamos a estar leyendo. Si encontraste, decime lo encontré, decime amén. Amén. Muy bien. Dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿en dónde? En tu corazón. Y si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a tu Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá. Y pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Esta palabra. Muy bien, el título de esta palabra es Un solo juez. Decí conmigo, hay un solo juez. Ese juez es Dios. Amén. Y yo te quiero contar la historia de Job. ¿Qué pasó? ¿Por qué sus amigos, dice la Biblia, que lo juzgaron a Job? Fueron tremendas las palabras de sus amigos. Nosotros podemos ver en toda la Biblia, en todo el capítulo, en toda la historia de Job, que yo te invito a que vos lo puedas leer en tu casa, toda la historia, toda la penalidad, todo lo que este sacerdote de Dios tuvo que pasar. Y en muchas oportunidades y en muchos versículos la Biblia nos muestra cómo los amigos al principio dice que estuvieron con Job, dice que vieron la situación que Job estaba pasando, rasgaron sus vestiduras, se afligieron juntamente con él y estuvieron 7 días de cilicio y de silencio. Pero luego de esos 7 días la Escritura dice que comenzaron a juzgarlo. ¿Qué hicieron? Lo juzgaron. Y dice la Biblia que fueron tremendas las palabras de los amigos hacia Job, la manera en que ellos lo retan, la manera en que ellos lo juzgan sin comprender lo que Job estaba pasando. Porque todos sabemos, y para aquellos que no conocen la historia de Job, Job fue un hombre que padeció penalidades. ¿Sabes por qué? Porque la palabra Job significa aquel que soporta penalidades. Te resumo la historia. Job era un sacerdote que tenía hijos, que tenía un bienestar económico. Dice la Escritura que él tenía ganados, que tenía una familia feliz. Lo tenía todo Job. Y él le servía a Dios. Dice que cada mañana Job se levantaba y hacía holocausto por si acaso uno de sus hijos fallara o pecara delante de Dios. Era un hombre prevenido, precavido, era un sacerdote, un cabeza de hogar, un hombre fiel delante de Dios. Era un hombre que realmente era justo. La Biblia dice que Job era justo delante de Dios. Y dice que Satanás vio esto. Satanás vio que Job estaba cercado, dice la Escritura. Jehová había puesto un cerco espiritual alrededor de su hijo, alrededor de los bienes de su hijo y alrededor de su familia. Así dice la Escritura. Y un día Satanás se le presenta a Jehová y le dice: ¿sabes por qué tu hijo te ama? ¿Sabes por qué tu hijo es tan fiel contigo? ¿Sabes por qué tu hijo no te falla? Porque está cercado y porque lo tiene todo. Pero quítale todo lo que tiene y vamos a ver si realmente tu hijo es fiel, si realmente tu hijo te ama como dice amarte. Entonces Jehová le dijo a Satanás: está bien, yo sé quién es Job, yo sé quién es mi hijo, yo sé qué corazón tiene Job. Y dice la Escritura
que el Señor probó el corazón de Job y le permitió a Satanás que lo tocara a Job, que tocara sus bienes, que tocara su salud, que tocara lo más preciado que él tenía, que eran sus hijos. Porque muchas veces Satanás pide tu vida para zarandearla. ¿Cuántos saben eso? Yo quiero decirte que Satanás es tu peor enemigo. Miralo al de al lado y decirle: Satanás es tu enemigo. Satanás te quiere ver muerto. Satanás te quiere destruir. Satanás te quiere matar. Porque la Biblia dice que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces Satanás te va a perseguir, y hasta que él no te vea muerto, él no te vea arruinado, él no te vea tirado, él no te vea revolcado en el pecado, no va a parar. Porque tienes que entender, yo no sé si me estás entendiendo, iglesia, o la iglesia está dormida, pero quiero decirte que Satanás te quiere ver muerto. ¿Cómo te quiere ver Satanás? Muerto, destruido, arruinado. Quiere tu vida. Muchas veces Satanás le pide tu vida a Jehová para zarandearla, para tocarte todo. Y tú dices: no entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Es que Satanás sabe que tú eres una amenaza para el infierno. Es que Satanás sabe lo que tú puedes lograr en las manos de Dios. Es que Satanás sabe y es pillo y entiende el propósito que carga tu vida, el plan que lleva tu nombre, que en el cielo un día gritaron tu nombre. Satanás sabe lo que tú puedes ser en las manos de Dios. Por eso muchas veces le dice: préstamelo, vamos a ver si tú lo tocas, vamos a ver si tú le quitas todo, si te va a servir. Yo quiero ver lo que hay en su corazón. Y Jehová le dijo: quítale todo, pero no le toques su alma, no le toques su espíritu, porque su espíritu me pertenece a mí, dijo el Señor. Llegó la noche mala para Job. Llegó el día malo. Decí conmigo: el día malo. Porque quiero decirte, iglesia, que el día malo es bíblico. Y que el día malo también llega para los hijos de Dios. Penalidades, oscuridad. Job significa aquel que soporta. Aquel que soporta penalidades, dolor, en carne propia, aquí en su cuerpo. En el alma, en el espíritu, él lo sintió, porque él se sentía muerto, él se sentía vacío, él sentía que había hecho todo bien, pero que lo perdió todo y no entendía el por qué. Pero el Señor le dijo: tocale todo. Y ahí empezaron las pérdidas, ahí empezaron las penalidades, ahí empezó la noche oscura y las noches más amargas que Job tuvo que pasar. No podía dormir. Tenía dolor, su cuerpo, su carne, dice que se caía a pedazos. Pero sin embargo Job nunca perdió la fe hacia Dios. Siempre su fe estuvo intacta, creyendo de que tarde o temprano su misericordia lo iba a alcanzar a Job. ¿Y sabes qué? Comenzaron las pérdidas, comenzaron las peores noches de su vida, comenzaron las noches más amargas para Job. Dice que lo primero que Satanás tocó en Job fueron las finanzas, y fue lo primero que el Señor le retribuyó. Pierde las finanzas y lo primero que recupera son las finanzas. Luego dice que pierde sus hijos, muerte a sus hijos, muerte natural de verdad a su casa. Job estaba devastado. Luego su esposa lo abandona porque sentía que Dios ya no estaba con ellos. Entonces Job queda solo, y lo último que Satanás toca en Job es su salud, la enfermedad golpeó su puerta y él enfermó de lepra, a tal punto que dice la escritura que él se tenía que rascar con una rama de tanto dolor que Job tenía en su cuerpo, porque la carne de él se caía a pedazos. Y así estaba Job, no tenía nada. Hay momentos donde no tenemos nada, donde no tenemos a nadie, que lo único que tenemos es a Dios. Yo quiero decirte que hay momentos donde te vas a sentir que no tenés nada, que perdiste todo, pero lo único que tú tienes que saber es que tienes a Dios. ¿Cuántos están entendiendo y cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor?
estos tres amigos, al principio estaba todo bien, pero ya después veían que la situación de Job no cambiaba, lo desconocían. Al principio lo vieron ahí tirado, les dio pena, empezaron a rasgarse las vestiduras en símbolo de dolor, de decir, estamos con vos, te vamos a apoyar, pero luego lo vieron ahí tirado, desahuciado, todo leproso, y dijeron, seguramente algún pecado cometiste. Algo te tuviste que haber hecho para estar en esa situación. Y comenzaron a acusarlo. Dice la Biblia que comenzaron a juzgarlo. En vez de ayudarlo, los amigos, dice que le decían, Job, levántate, basta de llorar. Querían levantarlo y al mismo tiempo acusarlo. Querían levantarlo con las fuerzas humanas, pero quiero decirte algo, es Dios quien te va a levantar. Es Dios, no es el hombre, no es la palabra del hombre. El único que te va a levantar de la situación que hoy estás pasando es Dios. El que te viene a levantar en esta noche es Dios. Yo no sé lo que estás atravesando, yo no sé lo que estás pasando, yo no sé si el diablo pidió tu vida para zarandearla, pero vengo a decirte que el único que te va a levantar de esta mala temporada es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Job estaba viviendo las peores noches de su vida, estaba en una mala temporada, pero esa mala temporada cambió para Job. Y vengo a declarar sobre tu vida que toda mala temporada hoy se termina, hoy se corta. Toda mala temporada que estás atravesando hoy tiene fecha de vencimiento en tu vida, en el poderoso nombre de Jesús. El único que te va a levantar de la situación que vos estás pasando es Dios. Dios te va a levantar. ¿Y sabes qué? Por eso la palabra de Dios dice, llorar con los que lloran. Debemos llorar con los que lloran. No dice retar a los que lloran, sino dice llorar con los que lloran. Y quiero enseñarte algo, iglesia. Nunca te sientas superior a una persona que está pasando una situación difícil, porque también te puede pasar a vos. Hay mucha gente que dice, ay, yo si estuviera en el lugar de la pastora haría esto. Ay, yo si estuviera en el lugar del líder haría tal cosa. Pero quiero decirte que Dios va a probar todo lo que sale de tu boca. Porque muchas veces nos adelantamos a acusar, a juzgar, a decir, ay, el líder está en pecado. Ay, aquellos están sirviendo y yo los vi discutiendo, yo los vi diciendo malas palabras. Somos rápidos para acusar. Y el Señor no te llamó para acusar. Porque el único juez está en su trono. Y se llama Jesucristo. Está allá y es Dios. El único juez sobre esta tierra y sobre los cielos es Dios. Entonces el Señor no te llamó para acusar. El Señor te llamó para restaurar. El Señor te llamó, ¿sabes qué? Para que tú seas una herramienta poderosa en las manos de Dios. Por eso el Señor te llamó. El único que puede juzgar se llama Jesucristo, el que pagó el precio. El único que podía acusarte, que podía señalarte, fue el que tomó tu lugar de pecador en la cruz. Por amor de su nombre pagó el precio de la cruz del Calvario y murió por ti, por mí, por tu casa y por mi casa. Porque también te puede tocar a vos. Job dice que estaba frente a una de las pruebas más grandes de su vida y el día malo llegó para él. El día de oscuridad llegó para él, porque todos pasamos por un día malo. A todos nos va a llegar la noche de oscuridad, el día malo, las penalidades. Pero quiero decirte que en momentos así va a haber gente que va a orar por vos, que va a ayunar por vos, pero también va a haber gente que te va a juzgar y que te va a querer obligar a que vos te levantes. Te va a querer señalar, te va a decir, no, vos tenés que hacer esto, no, vos tenés que hacer, te da opiniones, pero el único que te puede levantar es Dios, porque tú tienes que pasar tu proceso. Porque hay mujeres que juzgan a sus esposos y hay esposos que juzgan constantemente a sus esposas sin saber la vulnerabilidad que esa persona está pasando. Tú no sabes
es el grado de vulnerabilidad que la persona está pasando. Por eso nunca el Señor nos enseña a través de la actitud de los amigos de Job que no tenemos que ponernos en un lugar de superioridad. Porque dice que antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu. Hay gente que se pone en un lugar de altivez a decir, eso que estás haciendo está mal. Ese pecado que estás cometiendo está mal. Esa actitud no es de un líder, no es de un hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Todo eso te puede pasar a vos. Porque el Señor va a probar tu corazón. Yo quiero decirte que tú puedes tener 1 año, 2 años, 5 años o 10 años como tengo yo en el Evangelio. Y de tanto en tanto Dios va a venir a probar tu corazón. Y tú tienes que estar preparado. Por eso es que el Señor te está enseñando que la actitud correcta no es juzgar, sino que cuando se te presenta una persona que está pasando un momento de vulnerabilidad o cayó en un pecado, lo que tú tienes que hacer es orar y ayunar por esa persona. Tú te tienes que levantar a ser una herramienta poderosa en las manos de Dios, porque el Señor no te dio la autoridad para señalar y para acusar. La autoridad que el Señor te dio es para derribar todo yugo de maldición, toda cadena, toda atadura, toda maldición que se haya levantado en contra de esa persona. El Señor te dio la autoridad para restaurar en el nombre poderoso de Jesús. Lo que necesitaba Job en ese momento era aliento, era apoyo, y realmente no lo recibió. No recibió esa oración, ese ayuno de sus amigos, sino que sus amigos lo señalaron y dijeron, sos un pecador, Job, porque estás con lepra. Sos un pecador porque estás con lepra. Y sin embargo la palabra de Dios nos enseña, cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, dijo, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos que andaban acusando a los religiosos, a los faris? ¿Sabes quiénes son los faris? Los que te señalan. Los faris son los que tienen más pecado, ¿viste? El que se pone el efod y dice, aquel, el pecador, el que señala es el que tiene más pecados. Los fariseos tenían la religiosidad y Jesús le dijo, hipócritas, mentirosos, dejen de ver el error en su hermano. ¿Sabes lo que no te deja ver? Tu propio error en las vigas, papá, que tienes en tu ojo. Sacate primero la viga de tu ojo para que puedas ver luego el error de tu hermano. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero el Señor Jesús nos enseñó a que no debemos ser hipócritas, a que no debemos asombrarnos con un pecado. Si caíste, ¿cuál es el problema? Te restauramos, te volvemos a levantar. Si la Escritura dice 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar con Dios. No es con un brazo de hombre, no es con fuerza de hombre, es en su poder. Y cuando la Biblia dice que 7 veces cae el justo, no está hablando de un proceso. Porque muchas veces decimos, ay, 7 veces me caí en procesos, ay, 7 veces me caí en pruebas. No. El Señor está hablando de 7 pecados. 7 veces cae el justo en pecado y se vuelve a levantar. Entonces el Señor sabe que en esta noche hay alguien que va a cambiar su temporada. El Señor sabe que en esta noche hay algo profético que va a suceder y que te vas a levantar. Y que tu temporada de aflicción, de amargura, de pecado, hoy se termina. Yo no sé si alguien lo puede declarar. Yo no sé si alguien se puede levantar a decir, mi temporada hoy cambia, mi pecado hoy cambia, mi lamento cambia en gozo en el poderoso nombre de Jesús. Mientras los amigos de Job lo juzgaban, dice que Job dijo, tranquilos muchachos, mi Redentor, Jesucristo, me va a sacar de esta situación que yo estoy pasando. Juzgame todo lo que quieras, que yo tengo un Dios, que conoce mi corazón, que no se tarda, que sabe lo que yo estoy pasando. Mi Redentor
me va a sacar de esta mala temporada, me va a sacar de esta aflicción, me va a sacar de esta tortura que estoy pasando. Así dijo Job, mi Redentor vive y Él me va a sacar de la oscuridad, de la penumbra, del pecado, del hechicería. Solo Él me va a levantar. Hay una palabra que dice, no se tarda el que te cuida, no se duerme el que te cuida, Él está alerta, el Señor está alerta, así como el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No se duerme el que te guarda en el poderoso nombre de Jesucristo. Mirá al lado y decirle, el único que podía juzgarme, decirle, dale, el único que podía juzgarme se la jugó por mí. Se la jugó por mí, papá. Y murió en la cruz del Calvario. No me importó. El único que me podía condenar se la jugó por mí y entregó su vida en un madero. Y le pusieron una corona de espinos. Y clavaron sus manos. Y clavaron sus pies. Y sus venas lloraron por amor de su nombre. Que los hijos de Dios estamos para restaurar. ¿Para qué estamos? Muchas veces recibimos casos en la oficina de gente que dijo, caí en pecado, mamá, caí, fallé. Y nosotros los sentamos y le dijimos, mira, el único juez es Dios. El que se va a ocupar de tu falla, de tu pecado, ¿quién es? Dios. Nosotros en esta tierra el Señor no nos puso como jueces, no porque seamos pastores ni líderes, somos jueces, sino que somos herramientas en las manos de Dios. ¿Caíste? Te restauramos. Porque hay gente que cuando cae, porque tiene la condena social, porque tiene la condena, porque dentro de la iglesia hay más condena que allá afuera. Déjame decirte que dentro de la iglesia la gente se asombra más y la iglesia es un hospital del alma. En la iglesia no viene gente perfecta. El Señor no vino a llamar a justos. El Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Entonces el Señor no te va a juzgar. El Señor te va a restaurar. Entonces el Señor nos llama a nosotros cuando viene gente a la oficina y nos dice, pastora, hice esto, pastor, hice lo otro. ¿Sabes qué hacemos? Tranquilo, tranquila, el Señor se va a encargar. Nosotros estamos a tu disposición para restaurarte, para romper el yugo de maldición, para liberarte, para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, para romper la esclavitud, para que salgas de esa cárcel demoníaca donde el diablo te quiere tener, para que no te apartes de Dios, sino que te levantes y sigas peleando, liberando las batallas que el Señor te dijo que tu casa tiene que liberar. Es por eso que el Señor trae esta palabra, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que dice, estoy cansado, pastora, de luchar con mi discípulo, siempre lo mismo. Bueno, tenés fe y restauralo. ¿Cuántas veces? Y las veces que sea necesario hasta que cambie. Las veces que sea necesario, porque no sabemos la vulnerabilidad de la persona. No sabemos cuál es el trato que Dios tiene con esa persona. Y cuando hablamos de condenación, yo no estoy hablando de formación. No confundas la formación con la condenación. Porque muchas veces podemos decir, mi madre espiritual me señala y me dice lo que tengo que cambiar, el error. Eso no es condenación. La formación siempre viene acompañado de guía, de aliento y de amor. La formación viene de parte de Dios y la condenación viene de parte de Satanás. Porque la Biblia dice que el mayor acusador es el diablo. El que te va a acusar y te va a susurrar, no vayas a la iglesia, deja todo, fallaste, rendite, tomate el palo, ¿para qué vas a seguir si siempre lo mismo? El que te acusa es Satanás, le fallaste a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le fallaste a tu familia, ahora Dios no te va a usar. Esas voces son voces del acusador, pero el Señor te va a formar.
pero en esa formación también vas a ver el amor de Dios. Por eso la formación viene de parte de Dios y la acusación viene de parte de Satanás. ¿Cuántos están entendiendo? Dice que los amigos de Job lo vieron vulnerable, tirado en el piso, y en vez de orar por él y de ayunar por él, porque cuando vos ves un hermano en el piso, lo que tenés que hacer es orar y ayunar y decirle que todo va a estar bien. Pero ellos no. Ellos le dijeron, seguramente cometiste un pecado, seguramente le fallaste a Dios. Lo acusaron. ¿Cuántas veces te pasó eso? ¿Cuántas veces sentiste que alguien te acusó? ¿Cuántas veces sentiste que en vez de descomprimirte, te comprimieron más? ¿Cuántas veces sentiste que le contaste un problema a alguien que estabas pasando y te cargó más? Esa mirada acusadora, ¿verdad? Pero hay gente que vos le contás, gente correcta, que vos le contás lo que estás pasando, tus debilidades, tus intimidades, todo lo que vos le puedas llegar a contar, y esa persona te dice tranquilo, tranquila, todo va a estar bien, el Señor está en control, el Señor está orando, el Señor te está limpiando, algo Dios trae grande. Yo quiero decirte que Job sabía que detrás de toda esa prueba que él estaba pasando había un propósito, y yo quiero decirte que detrás de toda prueba que hoy estás pasando hay un propósito, detrás de toda tentación que hoy estás pasando hay un propósito, detrás de cada batalla que el Señor te mandó a liberar hay un propósito, detrás de todo lo que estás atravesando, las noches oscuras y amargas que tuviste que pasar, hay un propósito de parte de Dios en el nombre de Jesús. Job tenía bien en claro que detrás de todo el dolor y el padecimiento había un gran propósito. Porque el fin de la historia dice que el Señor le devolvió el doble de lo que el diablo le quitó. Así que si tú pasas esta temporada, el Señor te va a devolver el doble. El Señor te va a llevar al nivel mayor de donde tú estabas. El Señor te va a llevar a nuevas dimensiones que tú no imaginabas ir. Por eso, detrás de cada cosa que tú pasas hay un gran propósito. Por eso te digo, iglesia, recurre a Dios. Recurre a Dios, porque en este tiempo se hará patente su misericordia, porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias y que cada mañana se renuevan sus misericordias a tu favor, y que todo lo que le pasa a los hijos de Dios siempre, pero siempre viene a tu favor. El Señor es así, el Señor te promete que todo lo que a ti te pasa obra para tu bien. Toma lo bueno y levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué, iglesia? Para cerrar esta palabra, yo te quiero dar un ejemplo de la Biblia, de Jesús, donde Jesús podía haber condenado, ¿verdad? Tenía la autoridad, era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Podría haber juzgado, podría haber dado sentencia de muerte a una mujer adúltera. Pero sin embargo, te voy a mostrar con una pequeña actuación cuál fue la actitud del Mesías, de nuestro Mesías, qué fue lo que Él hizo. Dice la historia en Juan 8:11 que Jesús avergüenza a una multitud que querían ejecutar a una mujer, a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Y dice que la persiguieron todos los fariseos, pero ella cayó a los pies del Mesías, una mujer adúltera que el Señor le dijo: ¿cuántos maridos tienes? 7. Y con el que estás durmiendo y te estás acostando, sé que no es tu esposo. Y el Señor dijo: momentito, porque aquel que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra a esta mujer adúltera. Vamos, adelante. Si tú sientes que estás libre de pecado, mata a esta mujer por adulterio. Si tú sientes que estás libre de pecado, tú puedes lastimar a esta mujer por adulterio. Si tú sientes que estás libre de pecado, acusa
Aquel que esté libre de pecado, a que lance la primera piedra. Pero no hubo uno, ni una piedra, ni un hombre que se atrevió, porque no estaban libres de pecado, dice la Escritura. Y el Señor dice que tomó a esta mujer adúltera y le dijo: mujer, ni yo te condeno. Le dijo: levántate, vete, pero no peques más. Porque en esta noche Él te va a librar de todo mal en el nombre de Jesús. No te tardes en acudir a Dios, recurre a Dios, porque es Él el que te va a levantar. No te sientas mal si le fallaste a Dios, mujer. Yo te estoy hablando a vos, Belén. No te sientas mal, porque el Señor no te acusa, no te juzga. El Señor te abraza con su amor y con su misericordia, porque nuevas son cada mañana. Porque el Señor dijo: aquel que esté libre de pecado, vamos, que corra y que arroje la primera piedra. Pero yo vengo a declarar sobre la iglesia que Él te va a librar de todo mal. El Señor te da una nueva oportunidad y te dice: vamos, levántate. No me importa tu pecado, no me importa tu error, porque aún yo ya sabía que tú me ibas a fallar. Y así te amé y así morí en la cruz del Calvario, sabiendo que tú me ibas a fallar. Vengo a decirte: aférrate a Dios, aférrate a su palabra, porque su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Solo la palabra de Dios te puede traer la luz a tu camino. Un largo camino que tienes que recorrer con Dios. El Señor te dice: mi palabra es lámpara en tus pies. Tendrás la lámpara en tus pies y la lumbrera en tu camino. No estás solo, acude a Dios, porque Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar, Él te va a abrazar y te va a limpiar, te va a restaurar en el poderoso nombre, que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Levanta tus manos al cielo y con este clima vamos a orarle a papá. Él es papá, Él es tu padre. Dile a Dios, si tú sientes que le fallaste, que quieres que Él te redima, que las misericordias de Dios se renueven sobre tu vida. Si tú sientes que en tu corazón tuviste un error,